Cuando un abusador tiene a su víctima con el lazo del secreto, ahí es donde empieza el grooming. El profesor de inglés, que era el profesor más cool, se había ganado mi confianza. Me dijo, vamos a mi apartamento a jugar videojuegos. Termina abusándome sexualmente. Me había bajado los pantalones y me estaba... Las víctimas siempre se van a ver como culpables por el abuso que les pasa. Mi vida se empieza a volver en un desastre. A los 15 años yo consumía droga todos los días. Lo que había era un dolor profundo detrás de todo eso. Llegué al punto donde me quería suicidar en el techo del edificio. No tenía nada por qué vivir. ¿Cuándo hay un nuevo punto de inflexión? Mi conversión empezó haciéndole caso a mi esposa. Yo tengo que alimentar al espíritu y de la forma como yo alimento mi espíritu es negándole a mi cuerpo lo que el cuerpo quiere. Que yo tengo que tener fortaleza espiritual para no beber, para no consumir droga, para no ver pornografía. Yo necesito ser fuerte espiritualmente. Si yo no paso por ahí, nunca voy a llorar. Y si yo no lloro, no voy a crecer. Porque mis lágrimas son el nutriente que mi espíritu necesita para realmente crecer. Las heridas, poco a poco Dios las va sanando. ¿Y tú crees que a alguien le interesa que la gente fume drogas? Al maligno. ¿Se pueden volver a abrir esas heridas en tu vida? Nunca conté la historia y ahora he podido sanar esas heridas. Puedo contarte lo que me pasó. A la de 3. Bien, hoy nos acompaña Nelson Hincapié. Él es un defensor de los niños y de la humanidad en general. Ha escrito un libro que se llama Cuando tu historia se convierte en tu historia, que lo tendréis en la descripción. Y Nelson, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, Luis, por invitarme y obviamente a Pablo por estar allá filmando. Ahora estábamos hablando de mil temas interesantísimos, de Jeffrey Epstein hasta la trata de niños, que llevas muchos años dedicándote pues, a estos temas. Pero antes de todo me gustaría ir a cómo era Nelson pues, de joven. ¿Y por qué llegas a hacer todo lo que estás haciendo, no? Bueno, todo pasó. Sí, yo no pude haber planeado donde estoy ahora. Uh-huh. Crecí en Colombia, una familia donde mis padres dieron lo que pudieron, pero nunca fue suficiente. Muchas peleas, mucho alcohol. Mi madre termina yéndose de la casa cuando yo tenía 9 años y medio. Mi abuela, que rezaba mucho, era muy católica y rezaba el rosario todas las noches. Me decía que si yo rezaba con fe, yo iba a tener la familia que yo quería. Y yo entre más rezaba, más peleas habían, hasta que mi madre se va de la casa y yo pues dejé de creer en Dios. Y eso fue, ahí empieza para mí una pelea con Dios, con la iglesia, con instituciones, con todo lo que tenía que ver con orden. Y mi vida se convierte en un desorden desde los 12 años hasta los 24. Drogas, cárcel, de todo. He pasado por cantidad de cosas y bueno, como te digo, hasta los 24. Y que coincidencialmente, ahora que venía para acá, el del 97, estaba pensando y recordando que en el 97, cuando yo estuve en un edificio a punto de saltar del edificio porque mi vida se había vuelto un desastre y no tenía, o sea, yo no tenía nada por qué vivir. Y llegué al punto donde me quería suicidar y estaba en el techo del edificio y el apartamento era el 1003. Y ¿Qué es este apartamento? es este apartamento. Bueno, yendo al inicio, tu madre se fue a Houston, ¿no? Puede ser. Sí. Y tú te sí, quedaste con tu padre. correcto. Y no sé si con algunos hermanos, etcétera. Me quedé con mi hermana menor, Uh-huh. y mi madre, obviamente, ella se fue porque era lo mejor que ella podía hacer por ella, Uh-huh. por nosotros, y creo que por la salud de mi padre, porque si ella se hubiera quedado, de pronto mi padre termina descuartizado. Pero ella se va para Houston y regresa por nosotros 2 años y medio después. Me imagino que para ella fue muy doloroso. No me imagino. Yo sé que para ella fue muy doloroso tener que dejar a sus hijos, pero de nuevo era lo único que ella podía hacer. Y para mí como hijo fue muy duro que mi madre se hubiera ido. Yo por ahí tengo cartas que yo le escribía con 11 años y medio. Y
y el dolor que yo sentía, yo me acuerdo que hablaba con ella por ahí una vez cada 2 semanas. En esa época no habían los celulares, la comunicación no era tan fácil y de hecho llamar a Estados Unidos era costosísimo desde Colombia. Ya hablaba con ella una vez cada 2 semanas por ahí y cuando colgaba, muchas veces me encerraba en el baño a llorar ¿Y de la qué, tristeza que sentía. y qué edad tenías en aquella época? 11 años y medio, 12 años, más o menos. Ujú. Sí. Y ahí, bueno, he leído y he escuchado que sufriste bullying. No sé si podrías explicar un poco por qué, o sea, bueno, ve explicándolo. Cuando mi madre nos lleva a vivir a Houston con ella, que yo tenía alrededor de 11 años y medio, 12 años, em, yo no hablaba nada de inglés. Y como llego de Colombia a mitad de año escolar, sin hablar inglés, la mayoría de los estudiantes eran mexicanos y yo era colombiano. Yo no encajaba ni con los mexicanos, no encajaba con los americanos porque no hablaba inglés y no encajaba con los estudiantes negros, pues porque mi color es más claro. Entonces no encajaba en ninguna parte y siempre había fricción y me hacían bullying porque no hablaba inglés. Y allí aprendo inglés y luego me cambio de colegio, voy a un colegio donde el profesor de inglés, que era el profesor más cool, termina abusándome sexualmente. Y eso desencadenó aún más esa ira dentro de mí, dejé de confiar en cualquier persona, en quién podía confiar, si la persona que se había ganado mi confianza, porque supuestamente era un profesor súper cool, termina abusándome sexualmente. Esto obviamente ha pasado, nunca conté la historia y ahora, hasta hace unos pocos años, que he podido sanar esas heridas, puedo contarte la historia de lo que me pasó. ¿Cómo un abusador convence a un niño para abusar de Bueno, él? es un proceso de grooming y lo primero que hace es guardar un secreto. Entonces, de la forma como era tan cool que la gente, los estudiantes se quedaban y siempre querían estar con él, siempre querían tomar sus clases. En un momento me dice que si quiero aprender a manejar. Yo ya en esa época tenía 13 años, yo sí, claro. Entonces nos vamos a un parqueadero y él me empieza, me deja manejar su carro. Luego, pues como me dice, no le puedes decir a nadie porque si alguien se da cuenta que yo estoy enseñándole a manejar a un niño de 13 años, pues me puedo meter en problemas. Entonces, cuando un abusador em- me tiene o tiene a su víctima, con el lazo del secreto, ahí es donde empieza el grooming, lo que se llama el grooming process, que es ese proceso donde yo soy muy buena gente contigo, te doy algo, pero a cambio tú me guardas el secreto. Entonces ahí empezó. Obviamente cuando me dijo, vamos a mi apartamento a jugar videojuegos, yo no tuve ningún problema en ir porque ya pues se había ganado mi confianza. Mm. Así empieza el proceso. ¿Y cuántas veces ocurrió lo que ocurrió? Ocurrió 2 o 3 veces. No. Afortunadamente después mi madre, por motivos de la vida, se viene a vivir o nos tenemos que mudar a Miami y nos vamos de Houston a Miami y en Miami pues obviamente fue lo mejor que pudo haber pasado porque ya no tendría que volver a ver a ese profesor. ¿Y qué ocurrió con el profesor? ¿Y cómo te sentiste luego? Bueno, el profesor llega y entramos al apartamento, pone una película, empieza a decir, vamos a jugar videojuegos. Y cuando yo me doy cuenta, yo estaba sentado en el sillón, pone una película porno, yo estoy viendo una película porno, me da algo para que huela, no, era como un líquido. Yo así, en ese momento yo de vez en cuando fumaba cigarrillos, yo tomaba droga, pero nunca había hecho una droga olida y era un líquido. No sé, me dio, olí eso y cuando me di cuenta me había bajado los pantalones y me estaba masturbando. Y eso fue lo que pasó.
Y como... Al principio yo no que, obviamente yo no quería contarle eso a nadie. Eh, Me sentí, pues obviamente, como una erección, pues me sentí como "Oh, miércoles, ahora es que soy gay y empieza una cantidad de rechazo contra mí, contra el mundo, obviamente contra el profesor. Ya dejó de ser el profesor cool en mi mente, dejé de querer ir a clase de él, empecé a capar clase, o sea, empecé a dejar de ir a clase, ya no iba, cuando podía, no iba a clase. eh, y después volvió a pasar otra vez, fueron 2 veces. Después volvió a pasar otra vez y fue lo mismo. El hecho de que yo hubiera regresado, yo por eso me culpo y por eso durante tanto tiempo no dije nada, porque, a ver, si ya pasó una vez, yo, a pesar de que soy un niño de 13 años, porque a los 13 años, a pesar de que uno se siente muy adulto y muy grande, sigue siendo un niño. Pero yo me veía como que, o yo me culpaba a mí mismo. Yo veía que había sido mi culpa que esto hubiera pasado porque yo debía haber resistido. Yo obviamente en ese momento no entendía lo que era el grooming, no entendía lo que era lo que las herramientas que utiliza un abusador para abusar de sus víctimas. Entonces, y las víctimas siempre se van a ver como culpables por el abuso que les pasa. Siempre. Entonces eras un niño de 13 años al cual sus padres pues un poco se habían enfadado, su madre se había ido, por tanto ahí quizá hay una especie de, no sé si de herida. Luego por otro Total. lado vas a un colegio en el que no te identificas con nadie y en parte todo el mundo te rechaza. Luego aparece una persona que no sé si podría ser como un hermano mayor o algo parecido, que te gana tu confianza y entonces abusa de ti. Entonces, joder, al final eras un niño de 13 años Yo con era, yo era, unas... exacto, yo era un niño de 13 años sin con una vida de heridas. niño de 13 Exacto, años. no, yo era un viejo de 80 años. Con todo lo que había vivido, ya, o sea, era suficiente yo había estado en tremenda guerra sin darme cuenta. Obviamente, pues, n- del dolor no se habla. Uno no habla del dolor con los compañeros, uno no habla no hay comunicación a un nivel de intimidad, sino simplemente, y pues obviamente empiezo a salir con los más drogadictos, con los que están faltando a clase, me empiezo a meter en más problemas y ya mi vida se empieza a volver en un desastre. Ya a los 15 años yo consumía droga todos los días, ya empiezo a hacer cocaína, ya empieza otro nivel de descontrol y obviamente lo que yo estoy tratando de hacer es llenar esos vacíos y tratar de sanar esas heridas. Y las drogas funcionan a la perfección, como por muy poco tiempo. Ya después no funcionan, porque entre más haces, entre más hacía yo drogas, en más problemas me metía, más situaciones duras, más me olvidaba de lo que había pasado, más mal me sentía de mí, más rechazo sentía hacia mí mismo. eh, y obviamente lo que había era un dolor profundo detrás de todo eso. Ujú. Y en ese tiempo puede ser que los viernes fuera tu día favorito. No, pues yo consumía todos los días. Ujú. Para mí no había, igual podía enrumbarme un lunes, un domingo, un miércoles, no, no, la verdad, yo creo que esa es una buena pregunta, pero pensándolo, yo no tenía días favoritos, o sea, no, no, todos los días mi vida se convirtió en una sola parranda. Y por lo, no, decía también lo de los viernes, porque tengo entendido de que ahí era donde, o sea, eran los días que podías sobresalir un poco de la clase por el tema. Sí, pero eso fue antes de todo esto, cuando yo Ujú. estaba en quinto de primaria, cuando aprendí a hablar bien inglés. Vale. En la clase había el viernes era el día donde hacían lo que se llama el spelling bee, que era el dictado, que te daban una palabra en inglés y tenías que deletrearla.
y yo me volví tan bueno que siempre terminaba en el tercero, segundo, primer puesto en el Spelling Bee. Entonces el viernes se convierte en mi día favorito, pero esto es todavía en Houston. Esto es antes de que pasara el abuso Ujú. y esa fue una de las formas de como de vengarme de los que me hacían bullying, porque yo les estaba ganando a ellos en un lenguaje que acababa de aprender hace nada más 6, 7 meses. Y por eso los viernes se convirtieron en mi día favorito. Sí. Pero a los 15 años, pues no era Ya, así, ¿no? Todo no, era lo... ya después de que ocurre el abuso, ya mi vida cambió totalmente. Cambió en muchas formas. Más que todo en el consumo de drogas y alcohol. ¿Y cuándo hay un nuevo punto de inflexión a partir de los 15? Bueno, realmente mi madre trata de meterme a un centro de tratamiento de drogas en el 94. Yo tenía 20 años, 21 años, y duré sobrio 6 meses, o sea, duré limpio 6 meses, pero no funcionó. Luego, en el 97 es cuando vuelvo a tratar de entrar o no vuelvo a tratar. Entro otra vez, que estoy en ese techo de ese edificio con mi amigo Camilo, que vamos a saltar y Camilo me dice, no, espere un momento, tenemos que escribir un manifiesto y contarle al mundo porque vamos a saltar. De hecho, ese es el primer capítulo del libro que acabo de escribir y así empieza y nos bajamos del techo. Yo entro a un centro de tratamiento de adicción y drogas y Camilo desafortunadamente termina muriendo 3 años después. ¿Y por qué hay gente o sea, tan joven que consume drogas? ¿Qué es lo que hace que la gente consuma drogas? No sé si que todo el mundo lo hace, no sé si es para olvidar, no sé si es para destacar. O sea, ¿por qué dirías que hay Yo bastante creo que gente tiene que... que ver con heridas. Usualmente los que consumen de forma cotidiana o que consumen regularmente es porque están tratando de tapar alguna herida. Eh, y después, desafortunadamente, los jóvenes que quieren atención, que están buscando atención, normalmente la buscan en sitios, y esto pasa durante la adolescencia. La adolescencia es el periodo donde nos independizamos de nuestros padres y nos importa más lo que piensan nuestros amigos. Y ahí es donde yo creo que como padres debemos estar mucho más pendientes, mucho más presentes eh, y no ahogar a nuestros hijos, pero estar mucho más presentes y no ser amigos, no podemos ser amigos de nuestros hijos, pero sí darles una guía, darles ser el faro, porque ellos están en un océano donde necesitan una luz y nosotros debemos poder ser eso en el océano de sus vidas. Eh, yo creo que los jóvenes que consumen es porque están tapando alguna herida o llenando algún vacío o quieren encajar en un grupo porque se ve que no encajan en ningún otro sitio. Ujú. ¿Y cómo salen la mayoría? Bueno, de los amigos con que yo usé drogas, son muy pocos los que han salido. La mayoría han muerto o están en la cárcel o siguen en las drogas. Eh, Son muy pocas las historias de éxito. Y ahora, hoy en día, hay un fenómeno que está ocurriendo, que es que la marihuana de hoy en día está causando psicosis y hay muchos jóvenes que están teniendo episodios psicóticos. Y esto es algo que está documentado por el Wall Street Journal, por diferentes periódicos y medios de comunicación. Y los centros de tratamiento se dan cuenta que jóvenes que están consumiendo marihuana antes de los 25 años pueden llegar a tener episodios psicóticos después en su vida. Entonces, yo diría que es uno de los problemas más serios que la humanidad va a tener que lidiar, con que la humanidad va a tener que lidiar. Uno de estos días, mientras estábamos con el coche,
por aquí, por Miami, vimos a una persona de unos 30 años casi que cruzando la carretera o la autopista y no sé si había consumido fentanilo o qué, pero o sea, era aterrador porque parecía un zombie. ¿Y cómo se puede ayudar a personas en esas condiciones? ¿Se debe parar el coche, bajar a cogerlo? ¿O se debe llamar? ¿O se debe...? O sea, ¿cómo debemos actuar cuando vemos a una persona que realmente está consumida? Porque te lo prometo que no parecía... O sea, bueno. Sí, no, lo mejor que se puede hacer es llamar al 911. Aquí en Ujú. Estados Unidos es llamar al 911 y reportarlo y que una persona así que está ya en ese nivel está poniendo su vida en peligro, tienen que hacerle lo que se llama un Baker Act, que eh, es casi poniéndole camisa de fuerza y llevándolo a un sitio psiquiátrico para que lo nivelen. Pero eso son casos extremos que ocurren y el problema es que van a ocurrir más y más y más porque, como te digo, son episodios psicóticos que van a empezar a tener y no quiere decir que todo el mundo que fume marihuana va a terminar teniendo un episodio psicótico, pero sí hay una correlación directa entre las personas que tienen episodios psicóticos y haber fumado marihuana en algún momento. Es una ruleta a la cual no vale la pena jugarle. ¿Se consume más droga ahora que antes? Yo creo que hay consumo, sí, yo creo que hay más consumo ahora de droga. De hecho, estaba leyendo un artículo donde habla que el nivel de consumo de alcohol en los jóvenes está bajando, pero de drogas está subiendo. ¿Y tú crees que a alguien le interesa que la gente fume drogas? Bueno, desde el punto de vista, podemos entrar en este tema, pero desde el punto de vista espiritual, sí, absolutamente, absolutamente. Cuando hablamos ya en un orden, dejamos de ver el mundo como material y hablamos del orden espiritual, por supuesto, al maligno, al demonio, le encanta que la gente se meta en las drogas porque se desinhibe, porque abre una puerta y abre de par en par y se convierte en un blanco perfecto para una opresión demoníaca. Porque una persona que consume droga deja de ser libre, ¿no? Total, total. Yo pensaba que cuando yo consumía droga, yo decía, yo no le estoy haciendo daño a nadie. Esto es mi cuerpo, yo no tengo... Pero obviamente que sí, cuando una persona consume droga, claro que le está haciendo daño a alguien. Y es más, se vuelve en esclavo yo era esclavo de las drogas. Yo vivía para consumir y consumía para vivir. Es un dicho que se dice en los cuartos de 12 pasos, pero para mí, la droga se convirtió en mi oxígeno. Entonces, sí, las personas que usan droga se convierten en esclavos y no tienen libertad. Yo ahora soy mucho más libre que de lo que he sido en toda mi vida. Pero hay gente que se puede pensar que es más libre en la medida en la que hace lo que quiere. Total. Pero pensándose que hace lo que quiere y siendo más libre, pues termina siendo esclavo. Total. Em, Y eso va con todo, con el trabajo, con el alcohol, la con pornografía. la pornografía, con absolutamente todo. Yo hoy en día, y hay un sacerdote que escucho que me gusta mucho, que es el que te comenté, que es el padre Rip Berger, que habla de la necesidad de que todos los días practiquemos una negación de siempre yo como lo que quiero, yo duermo a la hora que quiero, si no quiero no hago esto, siempre estoy buscando cómo hacer lo que yo quiero, lo que este cuerpo quiere, pero el espíritu es diferente. Yo tengo que alimentar al espíritu y de la forma como yo alimento mi espíritu es negándole a mi cuerpo lo que el cuerpo quiere, porque así se alimenta el espíritu. Porque yo tengo que tener fortaleza espiritual para no beber, para no consumir droga, para no ver pornografía, para serle fiel a mi esposa, para cantidad de cosas donde yo necesito ser fuerte espiritualmente. Ujú.
¿Y terrenalmente a quién le interesa que se consuman drogas? Y más Bueno, entre la gente joven. bueno, pues yo te diría que a la gente que la distribuye, a la gente que la vende, a la gente que la legaliza, a los lobistas que abogan por la legalización, a los estados que quieren legalizar la marihuana recreacional, a los países que quieren... Es una industria ¿Y por qué les fuerte. interesaría? Bueno, pues porque es dinero, porque al final del día, entre más consumo hay, más dinero va para, para el grupo de gente que controla la droga. Y ya, o sea, cuando tú te pones a ver, o cuando yo me pongo a ver, la marihuana ya es es como nada. Tú vas y en cualquier parte compras marihuana. Dejó de ser una droga. Eh, es simplemente, es como el alcohol. Y mucha gente te dice que la marihuana causa menos daño que el alcohol. Yo tengo alguien que conocí, que era amigo hace más de 30, 40 años, y ahora él me dice a mí que él sigue consumiendo marihuana, y él me dice que él no es adicto, que él lleva consumiendo 40 años y que él para cuando él quiera. Pero, ¿cuándo vas a parar? No, o sea, y sin embargo, su vida es un desastre. Sí, tiene dinero para comprar marihuana, sí, lo puede hacer, pero su vida es un desastre. No, y es muy talentoso, no ha realizado, no se ha podido eh, desempeñar como el ser humano con todos los talentos que tiene para realmente servirle al mundo en lo que le puede servir. ¿Por qué? Porque está pensando solo en él, en, y obviamente detrás de eso, ya si tú te pones a preguntar, sí, hay mucho dolor, su padre lo abandonó, su madre nunca estuvo ahí, entonces ya tú te pones a ver, pero es mucho más fácil echarle un pitazo a la pipa, o meterte la droga, o ir a trabajar, o ir a apostar, o ver pornografía, que ver esas heridas profundas que tenemos. ¿Por qué? Pues porque duelen, porque hacen llorar, porque no es fácil caminar el camino donde hay dolor, pero yo veo que si yo no paso por ahí, nunca voy a llorar. Y si yo no lloro, no voy a crecer, porque mis lágrimas son el nutriente que mi espíritu necesita para realmente crecer. Si te está gustando la entrevista, este es el momento de suscribirte, así nos ayudas a seguir creando contenido y entrevistas de valor para todos vosotros. Muchísimas gracias. ¿Todo el mundo tiene heridas? Oh, sí, todo el mundo, Ujú. absolutamente. Unas grandes, unas pequeñas, unas profundas, unas no tan profundas. Pero imagínate tú una persona con heridas no profundas, pero miles y miles de heridas. Esas duelen. Una herida de papel, y una herida, cuando tú te cortas con papel, que son una herida estúpida, pero duele cantidad. Todas las heridas duelen. Y muchas veces no es una herida de que, obviamente, en mi caso, son heridas profundas, son heridas de abandono, de abuso sexual, de drogadicción, o sea, pero eh, yo conocía a una persona que su herida era que no tenía, o sea, había apostado todo su dinero y no tenía para echarle gasolina a su Rolls Royce. Esa era su herida. Pero ¿quién soy yo para decir que esa herida no duele tanto como la mía? ¿Y cómo sanar una herida? Primero tengo que darme cuenta de qué es lo que me causa la herida. Y después hay una hermana y me gusta, yo ahora que crecí católico, pero odié la iglesia y los sacerdotes y las monjas durante mucho tiempo, pero hace 8 años que estoy de regreso y estoy en candela por mi fe, porque me encuentro que fui
tan negligente con los regalos que me dio Dios, fui tan descuidado con todo eso, sin darme cuenta que Dios siempre estuvo ahí. Entonces hay una hermana que dice que Sister Miriam se llama, Miriam, ella dice que el tiempo sana algunas heridas, pero solo el amor sana todas las heridas. Y el amor es Dios. O sea, si tú le preguntas a cualquier persona qué es Dios, no importa la religión, y muy probablemente te van a decir Dios es amor. Pues sí, Dios es amor. Y pues Dios puede sanar todas esas heridas. Pero yo tengo que estar dispuesto a decirle, Dios, sáname la herida del abandono de mi madre. Yo, ahorita que estuve en Mérida, en el Congreso, que fue donde nos conocimos, Ujú. El viernes, yo hablé el sábado, el viernes que llego, estoy mirando por ahí y veo que hay un sacerdote confesando. Y yo, mira, qué bueno, me voy a confesar. Hago la fila, llego y no me tocó el padre que pensé que me iba a tocar, sino otro sacerdote. Y cuando empiezo a hablar, me doy cuenta que es colombiano. Él se hablaba así todo paisa, pues hombre, que Ave María, veo usted dónde sos. Entonces me doy cuenta obviamente que es colombianísimo y, y empiezo a hablar. Resulta que vive en la misma ciudad donde vive mi papá en Colombia. No conocía nada de mi historia, no había leído mi libro, nada. Yo me confieso y me dice, ¿tu mamá está viva? Y le digo yo, no. ¿Tu papá está vivo? Sí. Y me dice, ok, ahora quiero que llames a tu papá y que le digas que lo perdonas por todo lo que él te hizo. Y yo ni me había, él ni sabía qué me había hecho mi papá, él no sabía nada de mi vida, solo sabía los pecados que yo había confesado ahí en ese momento. Y entonces yo, ok, yo me voy, me fui caminando, esa noche me fui caminando a mi hotel, que era más o menos a 7 kilómetros, haciendo tiempo para... Yo no quería llamar a mi papá, a pesar de que han pasado, yo llevo sobrio casi 30 años, tengo una buena relación con mi papá, perdoné a mi papá y a mi mamá por todo eso, vi cómo mis padres se dieron un abrazo antes de que mi mamá muriera y fue la muestra más hermosa de cariño que yo he podido ver y fue a los 30 y pico de años y fue exactamente todo lo que yo le pedí a Dios cuando yo tenía 9 años. Y pude ver, y fue en un instante donde pude ver esa muestra de cariño entre mis padres y yo empecé a llorar y yo no podía parar de llorar. Eh, entonces yo ya había sanado todo eso, o pensaba que había sanado. Cuando yo estoy caminando hacia el hotel y estoy haciendo tiempo para no hacer la llamada, le mando un mensaje por WhatsApp, hola pa, y entonces yo esperé un ratico y vi los 3 punticos. Y yo, no, está despierto, porque me estaba contestando. Me contesta y entonces ahí lo llamo y le digo, hola pa, ¿cómo estás? No, aquí en Mérida, que voy a dar una charla mañana y ok. Y entonces le digo, cuando le digo, papá, yo te perdono, cuando yo le digo yo te perdono, esto fue hace 2 semanas. Yo empiezo a llorar como un niño de 7 años. Yo no quería llorar. Mi plan no era, esa no, en mi cabeza así no era como esa conversación iba a salir. Yo empiezo a llorar. Obviamente todavía hay dolor, pero hay perdón y hay sanación. Y fue una llamada espectacular. Le dije que me perdonara, le pedí perdón y ya, y eso fue todo. Al- a lo que voy es que las heridas, poco a poco Dios las va sanando. Solo Dios sana esas heridas. O sea, solo Dios me pudo haber puesto en Mérida con un sacerdote que me dice que llame a mi papá. Solo Dios me puede poner y le puede dar disposición a mi papá que conteste cuando ya estaba tarde. Él contesta y solo Dios me puede ayudar a ponerme en contacto con ese dolor que yo tengo profundo de que mi padre no pudo darme lo que yo necesitaba en ese momento. Te puedo decir, al día siguiente, cuando di la charla, obviamente hablé de este episodio que acababa de pasar el día anterior y obviamente se me humedeció el ojo y frecuentemente se me humedece el ojo. Todo eso es sanar. Muchas veces pues nos dicen, no, los hombres no lloran, los niños no lloran. eh, y pues sí, de cierta forma sí, los niños no lloran, pero los hombres que queremos sanar
debemos llorar. Y no es que te pongas ahí a llorar como una Magdalena, ni nada de eso, y no necesito que me des pañitos de agua caliente, ni nada, sino simplemente es poder pasar por el dolor de la vida. No hay nada más agradable que darle un abrazo y lo vi en mi trabajo con tantos jóvenes que terminaban abandonados, maltratados y abusados, que estaban en el sistema y yo trabajé directamente con ellos cuando, cuando podíamos entrar a ese sitio donde había un dolor profundo y después darse un abrazo, donde es un abrazo fraternal de ese padre. Todos estamos llamados a ser padre. En la historia del hijo pródigo, que está en la Biblia, creo que en el Evangelio de San Marcos, no sé bien, porque no soy protestante. Esa es la marca de los católicos que no sabemos nada de la Biblia. Entonces, pero la parábola del hijo pródigo es del padre que le da, que su hijo le pide su herencia y el padre se la da. O sea, qué bondad de padre que mi hijo, yo creo que un culicagado que te pida tu herencia, ni siquiera te has muerto y ya te está pidiendo la herencia. El padre se la da, se va, se la gasta en rumba, en farra. Ya cuando se ha gastado todo, se ve en la miseria, cuidando unos marranos, viviendo peor que el peor de los sirvientes de su padre. Obviamente, pues el hijo piensa, no, pero ¿cómo voy a hacer? Yo quiero regresar. Los sirvientes de mi padre viven mejor de lo que yo estoy viviendo ahora. Voy a regresar donde mi padre y le voy a decir que me perdone y que me deje ser uno de sus sirvientes. Decide, empieza el camino, llega, su padre lo ve a la distancia, le dice a los sirvientes, viene mi hijo, alisten la mejor ropa, un anillo, pónganle sandalias, báñenlo, vamos a hacer una fiesta, maten a la vaca más grande o al cordero más grande, que vamos a hacer una fiesta porque hay que celebrar, porque mi hijo que estaba perdido ha vuelto. El hermano, que lleva trabajando ahí al lado de su padre muchos años, cuando llega y dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es la música? ¿Qué es todo esto? ¿Qué es esta fiesta? No, pues le dice un sirviente, no, pues que su hermano, que estaba perdido, ha vuelto a casa y su padre le está haciendo una fiesta. La rabia que le entra al hermano, la ira, pero cómo es, ni siquiera quiere entrar a la fiesta. No se alegra porque su hermano ha regresado. La envidia no lo deja. Sin embargo, él llevaba haciendo todo lo que el padre le pedía. Y el padre sale, le pregunta el hijo, ¿pero por qué le estás haciendo esto? Yo llevo acá trabajándote, nunca te he desobedecido, he hecho todo lo que me has pedido y jamás me has dado una fiesta como la que le estás dando a este pendejo que está llegando, que se ha gastado toda tu plata y a él sí lo recibes con los brazos abiertos. El padre como que no le para bolas y le dice, alegrémonos, todo lo que yo tengo es tuyo y alegrémonos que tu hermano que estaba perdido ha vuelto a casa. Vamos, entremos. Todos en algún momento somos ese hijo pródigo, que nos hemos gastado todo lo que Dios nos ha dado, lo hemos malgastado y necesitamos regresar a casa. Dios nos está esperando con los brazos abiertos, con ese amor infinito que nos tiene. Desafortunadamente también somos ese hermano que le da envidia, que del éxito de nuestros amigos, que le da envidia de las personas que están mejor que nosotros. Siempre somos ese hermano, pero estamos llamados a ser el Padre. Estamos llamados a darle la bienvenida a todos los que vengan, a todos los que se acercan, a todos los que están moribundos, a todos los que están con dolor. Estamos llamados a ser Padre, ese Padre de la historia del Hijo Pródigo. Pero para llegar ahí hay que pasar por el dolor, hay que pasar por el sufrimiento, hay que crecer espiritualmente, hay que negarme a todas esas cosas. Ese postre que quiero, no me lo voy a comer. Ese postre favorito mío que es el white chocolate bread pudding, no, hoy no me lo como y no es que le tengo que decir al mundo que no me, sino me niego a eso. Hay muchas formas de negarme cosas que quiero y hay muchos ejercicios espirituales que yo puedo hacer sin que nadie vea para mejorarme a mí y mejorar al mundo, sin decirle al mundo. Y Nelson, antes de ir, o sea, de cómo te convertiste, si brevemente puedes explicar, etcétera, porque además, bueno, sé que ocurrieron varias cosas después de la conversión, etcétera. em, de, hay muchas personas que pueden quizá
en algún momento tener un pensamiento suicida, etcétera, pero hay una distancia, creo que bastante larga, entre un pensamiento y un estar en un edificio a punto de lanzarte. La primera pregunta es eso, por qué no te lanzaste? Y luego, si quieres, empiézanos a contar a partir de ahí, pues, cómo te convertiste y cómo descubres a Dios, etcétera. Bueno, no me lancé porque Camilo estaba ahí, porque Camilo me dijo, escribamos un manifiesto y sonó bien la idea de escribir un manifiesto. ¿Pero estabas dispuesto? Estaba dispuesto, sí, estaba en el borde del edificio. Estaba perdido y nos bajamos del... Obviamente, Dios, Dios, sin yo saber, porque yo en ese momento no tenía a Dios en mi vida, pero obviamente Camilo me dice, vamos a escribir el manifiesto y yo me bajo y al otro día entro a la clínica de rehabilitación. Eh, Después de eso, llego a la clínica y el terapeuta me hace la pregunta, pues me pregunta cómo llego yo ahí, y entonces no, mis papás eran divorciados. Mi historia hasta ese momento era que mis papás se habían divorciado. Pero él en algún momento me dice, pero a ver, yo no entiendo, ¿cómo tú, Colombia, cómo terminas en Miami? Quería saber más de los detalles. Y el detalle es que mi mamá se vino, y yo le conté, mi mamá se fue cuando mis papás se divorciaron, mi mamá se vino para Miami. Pero entonces espera un momento, normalmente los hijos se quedan con la mamá y el papá los ve los fines de semana. No, ¿verdad? Entonces lo que tú me estás diciendo es que tu mamá te abandonó, porque tú dejaste de ver a tu mamá durante 2 años. Y pues la verdad es esa. Mi mamá me abandonó. Cuando él me hace esa pregunta, yo sentí como un puñal al corazón. Y ahí empiezo yo, porque primero pude confiar en este terapeuta. Yo ya no confiaba en nadie. Todo el mundo yo tenía desconfianza de todo el mundo. Pero cuando yo empiezo a confiar en este terapeuta, yo empiezo a cambiar. Eh, Poco a poco, la vida, cuando uno deja de consumir drogas y alcohol, la vida se le pone un poco mejor. Y poco a poco se fue poniendo mucho mejor. Eh, Sin embargo, yo empecé a ir a grupos de 12 pasos, fui religiosamente a grupos de 12 pasos durante muchos años. Sin embargo, cuando yo tenía como 7 años de sobriedad, conozco a la que es ahora mi esposa, y la conocí, y justo el cumpleaños de ella es el 11 de noviembre, que es el mismo día que yo celebraba mi día de sobriedad. Yo había entrado a tratamiento el 11 de noviembre, entonces todos los 11 de noviembre era el día de celebrar porque Nelson había dejado de consumir drogas y alcohol el 11 de noviembre. Pues yo conozco a mi esposa y como mujer espectacular que es, ella quería celebrar su cumpleaños el 11 de noviembre. Y los primeros 3 años, ella es tan buena que los primeros 3 años me dejó seguir con ese cuentico de yo celebrar el 11 de noviembre que yo había dejado de... O sea, algo que yo estoy haciendo por mí, que yo estoy haciendo... Yo era tan egocéntrico, o soy tan egocéntrico, que me enfocaba era en celebrar en mí y no celebrarle a ella el cumpleaños. Eso pasó, eso se hizo durante 3 años y ya después ya casados, ella me dice, no, pues hay que celebrar, está bien que tú celebres, pero es mi cumpleaños. Eh, y ella viene de una familia donde había mucha disciplina y religiosidad. Eh, y entonces empezamos a tener problemas en el matrimonio. Ella se le ocurre la idea de rezar el rosario. Pues como mi abuela rezaba el rosario, ella me dice, empecemos a rezar el rosario los domingos. Yo empiezo a rezar el rosario los domingos, pues porque digo, 20 minutos de un rosario me ahorra 3 horas de cantaleta de mi esposa. En la economía del hogar vale la pena. Ujú. Y entonces yo rezaba el rosario los domingos por ahorrarme la cantaleta. Después empezamos a ir a misa y lo mismo, 1 hora de misa. Pues em- yo lo que tenía muy claro cuando me casé con Carolina es que quería tener una familia diferente a la que yo tuve.
Quería darle a mis hijos una familia diferente a la que o una familia que yo nunca tuve. Eh, y así fue. Mi conversión empezó haciéndole caso a mi esposa. Yo creo que ahí es donde empieza mi conversión. Años después, ella decide ir a Medjugorje. Ella va a Medjugorje, que es una ciudad en Bosnia y Herzegovina, y ahí ya ella regresa de Medjugorje y ella me cuenta, o sea, ella en Medjugorje se acuerda, tiene un momento donde ella está orando allá y se acuerda cuando ella estaba orando, cuando ella tenía 16 años, orando por su esposo. Obviamente no era casada, sino por su futuro esposo. Cuando ella llega de Medjugorje y ella me cuenta eso, yo le pregunto, ¿y en qué año fue ese retiro donde tú a los 16 años? En el 97. Ese fue el año donde yo me había querido suicidar. ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo sigo yo ciego de no creer que las oraciones de mi esposa cuando tenía 16 años no fueron las que llevaron a decirle a Camilo, Camilo, mejor escriban un manifiesto? Porque Camilo terminó muriendo después de 24 años, 25 años. Solo Dios, y a medida de que pasan cosas como estas, y yo empiezo a practicar una vida espiritual, de ejercicio espiritual, yo empiezo a ver, no con los ojos que ven lo material, sino con los ojos del corazón que ven lo espiritual. Y yo me empiezo a dar cuenta de todos estos instantes donde Dios ha estado ahí para mí. Y como ese, han habido muchísimos, muchísimos. El solo hecho, Luis, de que nos hayamos conocido es de nuevo una caricia de Dios. Es imposible pensar que, que todo esto está pasando simplemente porque sí. Y ahí ya, como te digo, estoy convertido totalmente. Creo 100% en lo que es mi fe católica. Y como decía un amigo, hay que ser duro conmigo mismo y magnánime con los demás. Porque todo el mundo tiene su proceso, todo el mundo tiene su tiempo, todo el mundo va en su camino. Yo lo que tengo que preocuparme es por mí, por mi camino, por mi lado y, y bueno, y por mis hijos. Que yo creo que lo único que yo puedo de pronto, llevar al cielo es a mis hijos. Es lo único de pronto. Entonces yo estoy ahora, hoy en día, muy enfocado en, en crecer de nuevo espiritualmente y darle a mis hijos eh, las herramientas para que cada uno empiece su camino con con esas herramientas espirituales. Ujú. Nelson, has hablado que fuiste poco a poco pues sanando todas las heridas, cada vez pues iban siendo más pequeñas, las ibas cerrando, etcétera. Pero me gustaría preguntarte, al final tú padeciste, sufriste el divorcio de tus padres y luego también un intento de suicidio. Al cabo de 20, 30 o 40 años, te ¿se pueden volver a abrir esas heridas en tu vida? ¿Puedes Totalmente. tratar de querer quizá volver a suicidarte To- o de divorciarte? Totalmente. En el año 2016, más o menos, a mí llega el papá de unos compañeros de mis hijos y me propone un negocio muy que puede generar muchos retornos. eh, y a mí, yo cegado por la avaricia, decido asociarme con este señor. Y el caso es que era un negocio terrible, era un negocio de préstamo a concesionarios de carros usados. Un negocio desagradable, terrible, porcentajes, intereses altísimos. O sea, era un negocio que no iba con la persona que yo quería ser. Sin embargo, los retornos eran altísimos. Entonces, y era una forma, y mi esposa siempre me dijo,
no, hay algo que no me gusta, hay algo que no, hay algo que no. Y yo la convencí porque obviamente le dije, no, pero es que es una buena forma, necesitamos tener una familia grande, necesitamos más ingresos y terminó convenciéndola. El caso es que el tipo termina desapareciendo, el negocio no era tan rentable o era muy rentable, pero yo no veía los retornos. Él termina yéndose a España y yo trato de conseguir los carros que supuestamente teníamos y resulta que los carros no se podían conseguir. Yo termino, yo en ese momento había metido dinero de mi padre, de mis tíos, de los tíos perdón, no de los tíos míos, sino de los tíos de Caro, de mi esposa, de mi suegro. O sea, había una gente de amigos a la que yo le había pedido, había recaudado un dinero para el negocio y ahora no tenía cómo responder. Y era una deuda importante. Yo tenía un seguro de vida y yo le digo, yo llamé a la aseguradora a preguntar que si ellos cubrían, obviamente no dije que yo me quería suicidar, sino que yo llamo y digo, sus pólizas cubren suicidio y entonces me dicen, después de 2 años de haber sido escrita la póliza, sí se cubre el suicidio. Yo llevaba con esa póliza 4 años, entonces, y yo pensaba suicidarme para que mi esposa pudiera pagar el dinero que yo debía. eh, y así salía de esa deuda y mi esposa y mis hijos iban a quedar con un dinero para vivir, pero iban a quedar sin padre. El día que yo iba a hacer eso, yo salgo de mi oficina, estoy en el carro y recibo una llamada de Samantha, que es una joven víctima de tráfico humano. Ella pasó por un accidente de carro, tuvo quemaduras de tercer grado, ella perdió un ojo, perdió su brazo, su nariz, o sea, su cara está deformada. Ella me llama llorando y yo, Sam, ¿qué pasó? Y ella me dice, no, llorando, me dice, es que yo no sé por qué Dios no permitió que yo me muriera el día del accidente. Yo en ese momento se me escurre una lágrima y caigo en cuenta de lo que estoy pensando hacer, de lo que voy a hacer. Yo voy a dejar a mi esposa viuda, a mis hijos sin padre, simplemente porque tengo una deuda que no veo cómo voy a poder cubrir. Y esta niña, Samantha, que tiene una cantidad de sufrimiento, además de dolor físico, es sufrimiento, pues por todas estas quemaduras y estas heridas que tiene, me está llamando a decirme por qué Dios no permitió que muriera el día del accidente. Pues Samantha salvó mi vida ese día, con esa llamada, porque yo en ese momento entendí y entendí que yo no podía dejar a mis hijos huérfanos, no podía dejar a mis hijos sin padres. Ya el dinero se solucionará, ya de alguna forma se encontrará cómo se repaga todo ese dinero, eh, pero ciertamente no era quitándome la vida. Y ahí llegué por la llamada de Samantha. Todas estas son cosas, o sea, en mi fragilidad sigo teniendo muchos defectos, sigo teniendo muchas debilidades, sigo siendo un pecador, pero Dios nos da la gracia y obviamente si yo no estoy en un nivel espiritual, obviamente si yo estoy consumiendo drogas, no estaríamos aquí sentados tú y yo. Si yo hubiera seguido mi vida como iba, probablemente ya estuviera muerto. No probablemente, seguro, sin duda ya estaría muerto. Pero a medida que Dios te va dando gracia, y eso no quiere decir que el maligno nos siga atacando y sigue atacando por diferentes lados. Por eso es tan importante estar bien espiritualmente, porque siempre va a atacar, siempre nos va a atacar. O sea, creamos o no creamos, practiquemos o no practiquemos. Y de hecho, mucha gente que practica, que va a misa los domingos, de pronto es posible hasta que vaya en las fiestas cuando tiene que ir, de pronto hasta se confiesa. Muchas veces esa gente también es atacada y fuertemente por el lado de la pornografía, por cualquier lado. El maligno sabe cuál es el área más frágil de cada uno y por ahí es que nos va a atacar.
y nos va a seguir atacando. Y Nelson, ¿cómo afrontaste esa realidad? Porque al final el suicidio era una manera de evadirse, o sea, de bueno, de quizá no afrontar o de no... O sea, No, ¿cómo lo afrontaste? Y luego también sobre que pensaste en quizá el divorcio, etcétera, que me has ujú. dicho. No, yo lo vi, el suicidio lo vi como una forma de pagar un dinero que debía, porque Ujú. mi esposa iba a poder cobrar la póliza y ese era un problema real que que existe, que es un problema de una deuda que hay a, a, a unas personas que han sido muy pacientes, que aún siguen esperando, o que haya justicia y que esta persona la encuentren y que venga a pagar y que pague lo que debe. Pero, ¿y si estamos en esta situación? O sea, en una similar, si luego puedes contar, en plan, ¿cómo actuar en esta situación? Porque nadie debería pensar en... Bueno, De acuerdo. O nadie... sea, cuando tienes ese pensamiento, y- yo tengo ese pensamiento y ya estoy en un camino que es un camino espiritual. O sea, eh, a mí esa llamada, todo ese trabajo que yo había hecho con Sam anteriormente, yo a Sam, cuando Sam me llama, yo ya la conocía hace 5 años. Y cuando yo me pongo a ver cómo conocí a Sam y cuáles fueron las circunstancias que me llevó a tener una relación de amistad con Sam, de ver su crecimiento, yo veo cómo estuve dispuesto a mm, tomar riesgo, tomar el riesgo de de hacerle preguntas a Sam, de ver dónde estaba el dolor de Sam, de, de establecer ese puente de comunicación que es auténtico y genuino, que nos prepara para ese nivel de crecimiento. O sea, yo ya había hecho un trabajo con Sam de crecimiento. Obviamente, pues yo tengo que hacer mi propio crecimiento. Yo tenía este problema. Sam no tenía ni idea que yo tenía una deuda grandísima. Sam no tenía ni idea que yo me estaba pensando en suicidarme ese día. Sam no tenía ni idea de eso. Ella me llama y yo estoy seguro que yo no soy la única persona en el mundo que tiene historias como esta, que tiene historias donde Dios de alguna forma interviene y envía a alguien para salvar tu vida. Cuando una persona, lo que pasa es que cuando estamos en las drogas, lo primero que hay que hacer es dejar de consumir drogas. Eh, es, mu- es, es muy probable que una persona que consume drogas pueda terminar suicidándose. Eso no es como tan extraño, porque hay mucho dolor. Entonces, lo primero que hay que hacer es tratar de consumir drogas. Pero para llegar a tratar de consumir drogas, tengo que yo mirarme por dentro. O sea, yo no puedo dejar de consumir drogas ni por mis papás, ni por mis hijos, ni por mi esposa. Y si no tengo eso, tengo que pedirle a Dios, por favor, dame el deseo de dejar de consumir drogas. Ya obviamente hay centros de tratamiento donde se puede entrar, hay rehabilitación, hoy en día hay muchas formas para empezar a dejar de consumir. Eh, y de nuevo, una vez que se deja de consumir, se empieza una práctica espiritual, pero necesitamos disciplina. Somos tan indisciplinados, somos tan, como te digo, queremos siempre hacer lo que nosotros queremos. Queremos siempre hacerlo a nuestra manera. Queremos siempre evadir el trabajo duro. Queremos siempre lo fácil. Y de lo fácil no queda nada duradero. Lo fácil, lo que hay un dicho, lo que llega fácil, fácil se va. Entonces hay que trabajar por todo eso. Ujú. Y si quieres, sobre el divorcio, etcétera. Para... Bueno, todavía no estábamos en un nivel donde estamos ahora de comunicación con mi esposa, de Ujú. comunicación, de tener a Dios como base de nuestro matrimonio. Empezamos a tener problemas porque los dos íbamos, mi esposa es una persona supremamente inteligente, gran profesional y estaba trabajando
su enfoque era ser una mujer profesional, sobresalir en su trabajo y de hecho tenía una posición altísima dentro del gobierno de Colombia, en la oficina del gobierno de Colombia aquí en Miami. Y, y cada uno iba remando en un rumbo diferente. Y hasta el punto donde ya no hablábamos, la convivencia era hasta desagradable, donde en mi opinión, lo único que había, la única solución a ese problema era el divorcio. Mi hija tenía por ahí, Sara tenía 4, Simón 3, eh, y la única solución era el divorcio. Eh, ella se va a un viaje, o no, nos invitan a un yate, a una vuelta en un yate. Tenemos una pelea fuertísima. Yo tengo una pelea con el que estaba manejando el yate porque le pone una toalla al radar y no íbamos a poder llegar a la casa. Esto lo cuento en el libro. Es una de las historias de guerra que cuento en el libro. Entonces llegamos a Miami como a las 5 de la mañana después de estar encallados durante como 4 horas. Y después de esa pelea que yo tengo con Caro, hubo una reconciliación y lo mejor de las peleas es la reconciliación. Bueno, porque esa noche fue una noche espectacular con mi esposa y termina embarazada. Eh, Ella meses después está en un viaje de trabajo en Bogotá, me llama y me dice que está embarazada. Cuando ella se da cuenta que ella está embarazada, ella algo le cambió. Algo le cambió y para ella, ella le pide a Dios, Dios, yo no sé cómo vas a solucionar esto, pero yo no me voy a divorciar. Y a mí, yo no es que me cambió, sino que yo estoy un día, un domingo, viendo televisión en la casa, mi televisor, estoy cambiando canal y el canal se queda atorado en un pastor evangélico que dice, el divorcio no es la solución. Y yo, este tipo me está hablando a mí, yo ahí mismo cambié, pero ya yo no estoy yendo, en esa época todavía no he vuelto a la iglesia, nada, sino simplemente un pastor evangélico me dice, el divorcio no es la solución, y yo también empiezo a ver, y yo también me convenzo de que no es la solución, porque de nuevo, yo lo que quiero es darle a mis hijos un hogar que yo no tuve. Si yo me divorcio, le estoy repitiendo el mismo ciclo. Entonces empezamos a rezar el rosario, empieza un camino diferente y empezamos a caminar en otro rumbo. Empezamos a hacer cosas diferentes. En una reunión de padres de familia en el colegio de mis hijos, como esto fue como 2 años después que ya habían entrado al colegio católico, piden que quieren empezar un programa que se llama ¿Por qué católicos? Que es un programa en las casas de la gente donde uno dice ¿por qué soy católico? Y eran grupos de 8 o 10 parejas donde se reunían a contar de por qué son católicos. Yo me voy a esa reunión de padres de familia, piden que voluntarios que ofrezcan sus casas, nadie ofrecía su casa, yo levanto mi mano porque siempre soy muy energético y me gusta resolver problemas. Yo levanto mi mano, yo todavía no estoy muy convencido de la iglesia, voy a misa por ahorrarme la cantaleta de mi esposa y entonces, ok, y ahora dice el diácono, y ahora necesitamos voluntarios para que lideren el grupo. Nadie levantaba la mano, yo de nuevo levanto la mano, yo en 3 minutos pasé de creer muy poco, de pensar que los sacerdotes todos son pederastas, de pensar que la iglesia, si de verdad le importara tanto el mundo, vendería todo el oro que tiene en el Vaticano y le daría comida y vivienda a todo el mundo. Ese era el católico que yo era. Eh, y yo pasé de ser ese católico a ofrecer mi casa y a facilitar un libro de por qué soy católico. Yo, miércoles, pero si ni siquiera soy católico, ¿yo ahora qué voy a hacer? Entonces, 2 semanas después, cuando iba a empezar el grupo, yo llamo al diácono y yo me acuerdo,
paré mi carro enfrente de una iglesia, de la iglesia San Hugh aquí en Coconut Grove. Y yo di con Marcos, yo no puedo liderar este grupo porque, mire, porque yo, y le dije eso, yo la verdad pienso que los sacerdotes todos son pederastas, a pesar de que a mí ningún sacerdote me abusó. El que me abusó fue un profesor de inglés, pero bueno, eso es otro cuento. La iglesia debería vender todo el oro que tiene si de verdad le importara tanto los pobres. Y yo no estoy muy convencido de que yo sea la persona. Yo pensé que él me iba a decir, no te preocupes, deja que tu esposa sea la que lidere el grupo. En cambio, él me dice, Nelson, gracias por tu honestidad. Eh, Me dice, ¿tú te acuerdas cuando antes de la pasión que Jesús va al jardín de Getsemaní y Jesús le pide al Padre que remueva ese cáliz solo si es su voluntad? Yo sí. Bueno, en ese momento Jesús dudó y quiso que el Padre le removiera ese cáliz de lo que iba a pasar, de lo que venía, del sufrimiento que venía. Si Él hizo eso, ¿quién eres tú para no dudar? Yo, wow, yo en ese momento se me humedece el ojo, siento un abrazo y ahí yo creo que empieza mi camino y mi reconciliación profunda, duradera con la fe católica. Obviamente hay muchos, o sea, hoy en día, si yo no practico mi santidad, ¿cómo puedo exigir que los sacerdotes sean santos? Tenemos los líderes que nos merecemos. Y eso va en la iglesia. Y estamos tan mal que tenemos, bueno, eso es otro cuento también. No quiero decir que hay sacerdotes malos, pero si nosotros como iglesia no somos y no practicamos, pues tenemos los líderes que nos merecemos. Él me dice esto, empieza el grupo, yo decido ser el líder del grupo, empieza el grupo y ahí en la primera reunión, mi abuela, que rezaba mucho, me había dado una Biblia, que de hecho la cargo, y en Colombia no había papel para fumar marihuana. Yo me fumé todos los mapas de esa Biblia y esa Biblia todavía la tengo. No tiene ni los mapas, ni el índice, ni el glosario, ni nada, porque todo la utilicé para armarme mis joints para fumar marihuana. Les muestro yo esa Biblia y les digo, y ellos no lo podían creer, pues porque obviamente me veían como el papá de Sara, de Simón y de Samuel, como este señor es un católico perfecto. No, cuando yo les digo eso, empieza un nivel de autenticidad donde yo empiezo a contar mi historia, lo que en realidad ha sido mi historia. Y ahí hay sanación. Y por eso el título del libro, Ujú. cuando tu historia se convierte en tu historia, cuando yo logro hacer paces con mi pasado, cuando yo logro contar mi historia como es, como ocurrió, yo empiezo a tener un nivel de sanación donde ya no me importa lo que piense la gente, porque realmente la meta es el cielo. Que recuerdo que el libro está en la descripción para todo el mundo, quien lo quiera. Entonces, Nelson, ahora mismo también te has dedicado a temas de trata de niños. Estábamos hablando antes de la lista Epstein, todo esto. No sé si podrías hablarnos un poco de cuál es la situación de los niños o de muchos niños aquí, como mínimo en Hispanoamérica, etcétera. Bueno, mira, desafortunadamente la industria de la trata eh, de seres humanos, niños, adultos, es una industria sumamente lucrativa para personas demoníacas, malas. Eh, y, y siempre que haya mm, demanda va a haber oferta. La pornografía. Eh, 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 una mujer que am, se vende, una persona, un ser humano que se vende, es un ser humano que no tiene valor propio, que no se ve como ser humano, se ve como un objeto. Si yo me vendo, yo soy un objeto. Somos humanos. Y la objetivización de los seres humanos a través de la pornografía nos ha llevado a una degradación
de la humanidad, los strip clubs. Eh, Sin embargo, todos estos son sitios donde hoy la sociedad no solo son legales, sino que los permiten y son una industria. La trata de personas ya eh, se ha convertido en toda una industria. Hay proxinetas que empiezan el proceso de grooming y casi siempre, en el caso de las niñas, el 99% de las mujeres con que yo trabajé directamente nunca tuvieron una figura paterna en su vida. Nunca tuvieron un padre. Entonces, y terminan en el sistema de foster care donde están vulnerables y son un blanco perfecto para cualquier persona, para cualquier proxeneta que quiere empezar a hacerles lo que se llama el grooming, que es de pronto darles regalos, de pronto darles dinero, comprarles zapatos, ganárselas poco a poco, la amistad. eh, y así van endulzándoles el oído y cuando se dan cuenta están siendo parte y forman parte de un círculo de prostitución donde por el bien de la familia, y se ven como familia, por el bien de la familia tienen que ser strippers o tienen que ser prostitutas, tienen que conseguir clientes y tienen que traer X cantidad de dinero todas las noches a la casa donde viven como familia. Pueden vivir entre 5 y 10 mujeres con su pimp, con su proxeneta, y, y esa es la parte oscura de ese mundo. Bueno, realmente no hay parte buena de ese mundo. Eh, en algún momento, todas esas mujeres se ven usadas y sienten ese dolor profundo que les causa ser objetos y tener que hacer lo que hacen por dinero, porque la depravación es grandísima. Nos podemos imaginar quizá que esto ocurre en los barrios más desfavorecidos, quizá de Bogotá o de Cartagena o de Ciudad de México o de... Pero esto ocurre también en las mansiones de aquí al lado en Miami, 100%. en Palm Ocurre, Beach. ocurre en los grandes yates acá que salen en Miami y en Palm Beach. Bueno, tienes el caso de Jeffrey Epstein, ¿Qué pasó? O que, sea, que ¿podrías contar exactamente qué ocurrió y si sigue ocurriendo bueno, ese casos fue un caso parecidos? que duró más de 2 décadas, duró este tipo haciendo y deshaciendo a diestra y siniestra. eh, y es el momento donde se suicidó en la cárcel. No, yo no soy un psicólogo ni psiquiatra, eh, pero ese suicidio me parece muy dudoso de una persona que ha pensado en suicidarse. Eh, un- una persona egocentrista como Jeffrey Epstein que se haya suicidado es extraño, pero bueno, eso no va al tema. Lo que sí es cierto es que durante mucho tiempo duró eh, haciendo fiestas donde ya, o sea, las mujeres han salido a quejarse, han salido a poner sus denuncias. En casos de abuso, siempre porque hay tanta vergüenza, porque hay tanto dolor, porque hay tanta culpa, los que somos víctimas de abuso, nunca contamos la historia, o llegamos, o sea, primero pensamos que nunca vamos a contar nuestra historia. Y si lo llegamos a hacer, es muchos años después de lo que ha pasado, cuando ya legalmente es muy poco lo que se puede hacer. Entonces, el caso de Epstein es un caso súper eh, triste y desafortunadamente aún la gente que participó no se sabe quién es.
Está Ghislaine también en la cárcel, que era la que lo ayudaba a él, pero no hay nadie más. Y la lista de invitados que tenía en sus fiestas, y de hecho ya las víctimas están saliendo, y, pero de nuevo, yo sé que pronto van a salir todas, si no es que ya salieron, creo que esas listas, el presidente Trump fue una de las cosas que dijo que iba a sacar las listas de Epstein, pero es un problema grave. Y me imagino que como Epstein habrán unos cuantos más que todavía están Ujú. haciendo y deshaciendo. Porque Epstein exactamente quién era. Y luego lo que estabas comentando, ¿no? ¿Hay más Epsteins en la actualidad? Estoy seguro que en todo el mundo debe haber una cantidad de Epsteins. Estoy segurísimo. Porque Epstein era un financiero que, excéntrico que utilizaba, depravado sexual, utilizaba niñas menores de 15 años para que le hicieran favores sexuales. O sea, lo que yo no me imagino, porque no he leído lo que él obligaba a sus víctimas a hacer, Ujú. pero yo he hablado con las víctimas con que yo trabajaba, que no eran víctimas de Epstein, pero que eran víctimas de otro traficante, y lo que les toca hacer es terrible, es muy triste. Eh, cuando ya llegas a un nivel de pornografía, y yo creo que entre más pornografía ves, más al fondo te hundes, más grave se vuelve lo que hay. Hay mujeres teniendo sexo con animales, hay cosas, o sea, el web oscuro o el dark web está lleno de basura a un nivel que no, o sea, la gente normal no se imagina. No nos imaginamos lo que está pasando. Y el nivel eh, de demencia y de posesión. Yo creo que todo está relacionado con el espíritu maligno que tiene al mundo patas arriba. ¿Y cómo reconstruir a una niña de, o sea, el corazón la autoestima y todo de una niña de 14 años que ha sido abusada por un millonario o no millonario? O sea, ¿cómo les ayudabas tú? Bueno, escuchando primero, haciendo las preguntas que llevan a donde hay dolor y, y ya poco a poco o sea, varias pudieron llevar a la justicia a sus traficantes, eh, pero esas heridas o sea, solo Dios las puede sanar. Yo estoy convencido de que sí, como seres humanos podemos tener mucha compasión, podemos comprenderlas, podemos ayudarlas a que vayan a la universidad, ayudarles a que tengan una mejor vida, ayudarles a que tengan dinero para pagar su renta, pero esas heridas solo Dios las sana. Lo dice la hermana Miriam, el tiempo sana algunas heridas, pero solo el amor sana todas las heridas. Y cuando digo Dios, digo el amor de Dios, el amor y la misericordia de Dios. ¿Cómo se dan en estas niñas? Tenemos que evangelizarlas. Tenemos que hacer más por evangelizarlas. Tenemos que hacer más por, a través de nuestra vida, mostrarle el amor de Dios. Tenemos que hacer más por, a través de nuestro ejemplo, mostrarles el amor de Dios. Y ya para terminar me gustaría pedirte que dieras pues un consejo a todas las personas que escuchen esta entrevista y también que luego si quieres, si pudieras decirnos a todos una frase, o sea, si imagínate que ahora todo el mundo mirara al cielo y viese una frase, ¿cuál sería? Pero si quieres antes de los consejos. No, gracias a ti, Luis, y a ti, Pablo, por abrirme el canal, por permitirme contar la historia,
por hacer por hacer las preguntas que llevan a sitios que puede que sean incómodos, pero en todo eso está Dios. Dios siempre está en una conversación donde queremos que edifique, donde queremos construir, donde queremos reconstruir a tanta gente que probablemente está en este momento sintiéndose sin salida, que sus vidas están llenas de oscuridad, donde sienten alguna opresión, donde sienten que están en las manos del demonio. Que siempre, siempre Dios está ahí, que siempre nos podemos valer de todos estos ataques, que siempre nos podemos valer de nuestras flaquezas, que nos podemos valer de nuestro dolor para, para ayudar a otros, para crecer, para, para a través de nuestras lágrimas da- darle fruto a esas semillas que están plantadas en nuestro corazón, porque como seres humanos siempre queremos buscar a Dios. No importa lo bajo a que hayamos llegado, no importa lo mucho que hayamos sufrido, siempre está Dios ahí listo y esperándonos. Si, si pudiera ver una frase en este momento, yo te diría que la frase es, puede ser, ven a mí. Él está esperándonos con brazos abiertos para que lleguemos, para que bajemos la cabeza y busquemos su amor y su misericordia. Y estoy seguro que, obviamente, entre más hagamos para poder escucharlo, para poder callar el ruido que hay a nuestro alrededor. La pornografía es un ruido, el trabajo es un ruido, el ejercicio puede ser un ruido, la alimentación puede ser un ruido. Todo esto puede ser ruido que nos impide escuchar el susurro de Dios. Si no lo estamos haciendo con un balance, ¿sí? El ejercicio eh, demasiado puede llevarnos al ruido. Y de nuevo, es encontrar espacios donde haya silencio, a pesar de todo el ruido que puede haber afuera. Pues eso es todo, Nelson Hincapié, de verdad. Muchísimas gracias por haber estado este rato con nosotros. Gracias, Luis. Si te ha gustado esta entrevista, tenemos otra por aquí que te va a encantar. Muchísimas gracias. A la de tres.